Quisiera pedir su atención, por favor. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la tarde, a la penúltima sesión, que va a dirigir la doctora Beatriz Boza, a quienes todos ustedes conocen, y que va a terminar con el reinado de las presidentas de mesa, que comenzó en la mañana con Cecilia Blume y siguió con Ana María Rodríguez Ortiz. Beatriz, por favor. Hablando de igualdad, si uno ve los baños acá, se dará cuenta que las mujeres nos demoramos el doble de tiempo que los varones y que en consecuencia hay que poner doble de capacidad. Hablando de capacidades y de ideas para la innovación, no podríamos tener un mejor panel que el de ahora. ¿En qué parte del mundo una media panty de una mujer forma parte de la caja de herramientas de un mecánico automotriz? Solo en el Perú. Los mecánicos utilizan hasta una media panty para arreglarnos el mufle o algún tema del vehículo. ¿En qué parte del mundo los rollos de papel higiénico usados se convierten en telescopios tipo submarino para que las personas chatas puedan ver lo que ocurre adelante? Nuestros compatriotas saben utilizar los rollos de papel higiénico vacíos para que en el desfile militar o en el corso de Wong, los peruanos más chatos, al final de la calle también puedan ver el desfile. ¿O en qué parte del mundo un chofer de combi contrata a un datero que se para en una esquina importante, en un cruce, para decirle si tiene que acelerar o demorarse en función de las combis que iban antes y que le hacen de competencia? Claramente en el Perú la gente se inventa su chamba, porque hay creatividad, hay ingenio, hay talento. Talento y creatividad que ha permitido a la población peruana sobrellevar la escasez y la crisis. Pero el desafío que tenemos como sociedad y que tiene que ver con este panel es cómo convertir esa creatividad micro en competitividad empresarial. Cómo generar mecanismos institucionales que permitan potenciar ese ingenio individual para que tenga escala y alcance nacional y, ¿por qué no, mundial? ¿Cómo dotarle a ese talento innato de nosotros los peruanos? ¿Cómo dotarlo de sustento académico? Porque no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Cómo insertar la innovación universitaria en el proceso productivo empresarial? En suma, ¿cómo trascender del ingenio individual de la supervivencia a la innovación competitiva en un mundo globalizado? La relación universidad-empresa es el cimiento de esta transformación. ¿Cómo se ha articulado eficazmente? ¿Cómo ha funcionado? ¿Quién mejor que el ingeniero Juan Inchaustegui, director ejecutivo de TechSoup, para comenzar a contarnos historias que sí funcionan en el Perú? Juan. Muy buenas tardes. Es un gusto y un honor, desde luego, participar una vez más en un evento que convoca tan distinguida concurrencia, que
que antes que nada creo que están dándole un realce muy especial a una preocupación, que es la preocupación por la educación. Y cuando empresarios distinguidos, líderes de opinión, líderes de formación académica, toman un día para discutir, conversar estas cosas, creo que es cuando son más consecuentes con la responsabilidad social que le corresponde a ellos y que nos corresponde a todos. A mí, en esta oportunidad, me corresponde hablar, como ha dicho Beatriz, introducir un tema de lo que viene a ser una expresión de concertación, de alianza estratégica entre la institución educativa, en este caso vamos a hablar de educación superior, y la empresa. Dos segmentos, dos canales, dos medios de actividad humana que usualmente están separados y que a veces es difícil unirlos. Y de eso se trata. Entonces, lo que yo voy a tratar de aportar es solamente los ejemplos de una institución que, de hecho, tan solo en su inicio, en su creación, creo yo, constituye precisamente una innovación. Porque TecSoup trató de ser y trata de ser desde el principio una institución educativa, tecnológica, de alto nivel, de excelencia, y que prestase una educación suficiente para que los jóvenes se ganasen su vida por su mismo trabajo, para crearles oportunidad y para a la vez ofrecer a las empresas canales de realización de proyectos, de ideas y de avances concretos que pudieran aportar o conducir a su desarrollo. Esta sinergia, pues, entonces fue concebida por la creación de una asociación sin fines de lucro por un grupo de empresarios que pensaban en esto que acabo de explicar, la necesidad de tener una educación tecnológica de alto nivel, y entonces a través de ello entramos al tema de fondo, que es innovación empresa privada. O sea, en qué manera la innovación tecnológica o la investigación aplicada en el Perú se pueden enganchar, enlazar con las empresas y la educación y las empresas. Para ello, vamos a revisar un poco los factores con claves en cuya consideración se creó TecSoup. Y estos son, como se ve ahí, 4 en esta pequeña composición como de rompecabezas, donde está en primer lugar y destacado la articulación con las empresas. Vamos a tratar cada uno de estos 4 puntos. La excelencia académica, desde luego, en la parte inferior izquierda, que es indispensable para cualquier educación, cualquier entidad educativa que pretenda tener un papel en la sociedad. El desarrollo de egresados, que luego lo explicaré, y el financiamiento de los estudios, que ya se ha mencionado acá en el tema del crédito, sobre el cual se extendió Eduardo Hochschild tratando de quitar parte de mi exposición de manera desconsiderada. Bien, entonces, sobre el tema de la articulación con las empresas, que es uno de los factores claves del desarrollo de las actividades de TecSoup, la idea de nosotros es mantener una relación continua de docentes y alumnos con empresarios, ejecutivos y egresados de TecSoup a través de varios mecanismos que agregan valor. La innovación tecnológica y la investigación que se origina corresponde, y acá tal vez esté la clave del asunto, a las necesidades del sector productivo. Lo que nosotros pretendemos es atender las iniciativas, las demandas del sector productivo para generar esta articulación. Por tanto, ponemos a su consideración este gráfico que lo que muestra es que los campos de la investigación y la innovación aplicada en TecSoup consideran, pues, en el núcleo de ese gráfico la necesidad, es decir, la demanda de una empresa, una institución, una persona. Esa demanda, entonces, para ser atendida, ¿no?, requiere manejo, gestión del conocimiento involucrado en ese proceso de atención a la demanda y eventualmente terminar en la conducción, en el trato y el conocimiento, por tanto, de la tecnología, de los procesos que requiere ese servicio o de los productos que van a ser materia de
de esa investigación. Para eso, tenemos que pensar que la gestión del conocimiento, es decir, uno de los dos componentes, uno era la gestión del conocimiento y el otro la tecnología de los procesos y de los productos, está basado en el planeamiento. Tenemos varios ejemplos de lo que son proyectos realizados por TechSoup. Se trata de presentar ejemplos. ¿En qué campos desarrolla TechSoup esas actividades y para qué servicios? Planeamiento de recursos humanos basados en competencias, certificaciones de personal, preparación de manuales de operación, manuales de mantenimiento de plantas y de sistemas industriales, sistemas de gestión e información y sistemas de entrenamiento basados en computadora para conjuntos empresariales. Esta lista podemos desarrollarla con algunos ejemplos concretos, porque de eso se trata, según nos ha pedido Beatriz. Vamos a aterrizar de los conceptos generales a los ejemplos concretos, y aunque aquí se dijo que era mejor no citar nombres, yo al contrario voy a citar muchos nombres de empresas importantes con las que está vinculado TechSoup, y por esa vinculación precisamente se genera esta sinergia y esta posibilidad de juntar la demanda, el conocimiento y el manejo de la gestión, la gestión del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el proyecto del Plan de Mantenimiento del Recurso Hídrico de Sauder Perú, Cooper Corporation. ¿En qué consistía este proyecto? El proyecto fue desarrollar un plan de mantenimiento anual de los equipos críticos, o sea, los que producen, los que mueven las variables fundamentales del manejo del agua en un lugar tan delicado para esa utilización como es una empresa minera que utiliza aguas de una fuente tan delicada como el río Suches. El control de esto significa un plan de mantenimiento con una generación de variables y el control de ellas que fue diseñado y puesto al servicio de Sauder por pedido de esta empresa a TechSoup. Otro ejemplo, un manual de operación interactivo para Cerro Colorado en Billington, Chile. Aquí quisiera mencionar de paso, para que después tal vez surja algún comentario. Este es otro proceso, otro servicio de una herramienta tecnológica desarrollada por pedido de una empresa chilena que a título de qué termina en TechSoup. Como resultado de una competencia, TechSoup participa de un proceso de concurso y de licitación y lo gana contra empresas, instituciones educativas chilenas equivalentes a la nuestra. De manera que no es un otorgamiento de favor. Quiero subrayarlo porque tampoco es el caso de que se trate de que las instituciones se generen esta posibilidad de atender demandas por una vinculación que no tenga en consideración el precio ni el costo. No, lo tiene que tener, y esta es una demostración. Y luego hay otro ejemplo de un sistema de entrenamiento que justamente es el Computer Basic Training, que ha sido elaborado para la planta de electrorefinación de Codelco, también en competencia con instituciones universitarias o de educación superior chilenas. Tenemos otros proyectos más, como la elaboración y el desarrollo de las líneas de carrera para la compañía minera Antamina en el caso del Perú. Es decir, la propuesta de qué debe hacer cada trabajador de Antamina para poder desarrollarse, cumplir los requerimientos de su trabajo y abrirse un plan propio personal que coincida con el de la empresa para su realización y la de la compañía. La implementación del software Elipse para un plan de mantenimiento operativo de los relaves, tema crítico también en Cerro Verde. El desarrollo de los estándares de mantenimiento del equipo de la mina Extrata en Tintaya. Otro proyecto que también tiene que ver con el manejo de sinnúmero de variables y la elaboración de una herramienta que sistematice todo esto y permita manejar el proyecto a la empresa que demanda el servicio. Desde luego no son casos de invento, tampoco son casos de repente de innovación radical, creaciones científicas, pero son aplicaciones de conocimientos organizados en base al manejo de variables, a la utilización de herramientas informáticas, tecnológicas, que producen un elemento, un conjunto o un programa que atiende las necesidades de un cliente. Hablando ahora de la innovación tecnológica, dijimos en el otro lado del gráfico, en el caso de tecnología de procesos productivos,
de procesos y productos. Los casos más frecuentes son instrumentación y control de procesos industriales, gestión eficiente de la energía, diseño y evaluación de procesos metalúrgicos, diseño y desarrollo de plataformas de e-learning, desarrollo de prototipos y planeamiento del mantenimiento. Vamos a poner también rápidamente algunos ejemplos. Tenemos el sistema de interfaz de operación del operador, información de los parámetros de producción de las máquinas circulares de la planta de tejeduría de Netalco. Netalco, la conocida y eficiente planta textil exportadora en el Perú, necesitaba implementar programas avanzados de automatización en sus máquinas para manejar mejor sus diseños, su producción y hacer que los operarios tuviesen un control de los pasos de calidad. Ese fue el proceso a pedido de esta compañía realizado por TecSoup. Diseño de motores de alta velocidad para impresión de tabletas para una industria farmacéutica. Tenemos pues entonces, y acá continuaremos con algunos más, el diseño del proceso de cianuración y pruebas de flotación para la compañía Hochschild Mining PLC. Luego el diseño metalúrgico de la concentración de fosfatos para cemento Pacasmayo. Y finalmente una dosificación de antiespumantes para Buenaventura Ingenieros. Seguramente los que no son mineros no tienen por qué saber que estos diseños en realidad es el manejo de una serie de elementos del conocimiento existentes, pero aplicados a minerales, a realidades que corresponden únicamente a la empresa, al lugar, y en este caso al país que es el Perú, donde se tienen que utilizar y aprovechar. Esto es aplicación de tecnología, esto es investigación aplicada, esto es ingeniería aplicada. Estos son entonces ejemplos concretos de esa unión, de esa sinergia, de esa alianza de la empresa por virtud de una necesidad, de un proyecto, de un negocio que pretende desarrollar y que necesita el servicio del conocimiento organizado de una institución académica de nivel adecuado superior, en este caso el TecSoup. Ahora, es importante mencionar que en una institución de educación superior, todas estas realizaciones no solamente tienen que ejecutarse a tiempo, competitivamente, sino además documentarse y también utilizarse en publicaciones o en elementos que las pongan al alcance de las demás personas, de la propia comunidad educativa y del público en general. Y es por tanto necesario estimular la publicación de esos proyectos, la documentación correspondiente y la investigación y la publicación de artículos y propuestas sobre temas. Se dice, exagerando un poco, que la universidad es lo que publica. Entonces, también TecSoup modestamente no publica, hemos publicado 1 o 2 libros, no de autores de TecSoup, sino de autores internacionales, pero sí publicamos unas revistas como esta, donde tenemos publicaciones relativas a investigación aplicada e innovación. Ahí están tocados temas de las más diversas especialidades: electrónica, mantenimiento y programación, sistemas y software, que realmente son avances, son propuestas y que se llevan, voy a mencionar algunos de los tópicos sin ningún ánimo de presunción, porque ni yo mismo seguramente entiendo cuáles son en concreto todos, pero algunos vale la pena porque son sugerentes. Un artículo como es, por ejemplo, resinas de intercambio iónico para recuperar oro en soluciones cianuradas. Ahí están. Obtención de oxicloruro de cobre a partir de soluciones de lisivación de minerales de cobre. Mejora de procesos de transesterificación usando blendas, aceite de ricino y aceites residuales. Esta es una innovación en un proceso metalúrgico. Eficiencia energética con el uso de variadores de frecuencia en sistemas de aprovechamiento hídrico y así sucesivamente. La pregunta entonces, que después de esta presentación tal vez un poco exagerada o hasta aburrida, es ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos que esto se produzca? Bueno, TecSoup nació como la creación de un grupo de empresarios liderados por Luis Hochschild. La idea de Hochschild era tener acá, en el Perú, una plataforma que genere una opción educativa en alta tecnología para los jóvenes con vocación, sin discriminar
en ningún caso su posibilidad de realizar su talento por razones de naturaleza económica, étnica o la que fuera. Para eso creó el famoso fondo rotatorio que ya ha sido comentado acá. Convocó a los empresarios amigos en primer lugar, lo acompañaron distinguidos líderes empresariales y constituyó así un primer consejo directivo. Este primer consejo directivo luego fue ampliado para los siguientes TecSubs. Tenemos en este momento otro campus en Arequipa y un tercero en Trujillo. Y si yo diese los nombres de todos los señores miembros del directorio, estarían huyendo los de los empresarios más distinguidos del Perú. En el primero están Alberto Benavides de la Quintana, algunos acá presentes, como Andrés von Wedemeyer de Arequipa, Raúl Benavides, y en fin, todos distinguidos empresarios que creyeron en esta propuesta, acompañaron a Lucho Hochschild y ayudaron a dirigir desde ahí este primer factor fundamental, que es la interrelación entre el sector empresarial y el sector académico, en este caso esta institución. Pero ciertamente esto no queda así, sino que pasa a un nivel inmediatamente inferior, jerárquicamente hablando, que es el de los comités consultivos. Necesitamos crear, y de hecho se crearon, y se crean y funcionan, comités consultivos en cada una de las carreras, constituidas por gerentes de producción o gerentes generales de las empresas que nos hacen el favor, como ustedes lo hacen ahora acá, estando presentes, conversando sobre educación, de asistir a TecSub con no otro propósito que el de ayudarnos a desarrollar la currícula, a ver qué necesidades concretas hay, qué cambios, qué innovaciones y qué mejoras se pueden lograr. También otra modalidad interesante para esta sinergia, esta alianza, son las pasantías de docentes y estudiantes en empresas. Nuestros programas terminan en el último ciclo, en una etapa de prácticas o de pasantía, donde los alumnos concurren a las empresas y desarrollan proyectos de pasantía para desarrollar o enfrentar un determinado tema, un determinado problema o una aplicación en la empresa. Esto vincula al staff de profesores de TecSub, a los propios alumnos que ya van a salir con las actividades productivas y genera este ambiente de alianza que después se concreta en proyectos como lo que he ejemplificado acá. Y finalmente, la interacción con las universidades extranjeras. Como se mencionó acá, una institución de educación superior que no restablezca vínculos con el exterior no tiene ciertamente en este mundo globalizado ni visión ni porvenir. Tenemos nosotros una cooperación con Purdue University, que es una de las más importantes universidades tecnológicas en los Estados Unidos, y con la Arizona State University. ¿Para qué? Intercambiamos artículos, intercambiamos información, y ahora estamos abriendo opciones a que nuestros alumnos vayan a hacer algunas partes de sus estudios, generalmente la final, a Purdue o Arizona State University. Otro factor que es importante mencionar y que atañe un poco a esta relación de éxito o esta innovación que representó, como dije al principio, por sí misma TecSub. Tenemos un programa de seguimiento o de desarrollo de egresados. Creo yo, y disculpen la presunción que esto puede significar, que es la única institución educativa que tiene controlados a todos sus 5.100 y pico egresados. Sabemos dónde está cada uno de ellos y seguimos el programa de actividades de cada uno de ellos y les ofrecemos qué es lo que deben hacer. De manera tal que se mantiene esta fuerza tecnológica en el Perú que multiplica esas vinculaciones y hace que ellos busquen, cuando puedan y cuando quieran, vínculos para, en función de sus demandas, conectarnos con los lugares donde están desarrollando sus actividades. Y nosotros devolvemos esa conexión para ofrecerles oportunidades de trabajo, programas de capacitación continua y cursos que es indispensable realizar porque la tecnología cambia todos los días y el que cesa de estudiar inmediatamente empieza a perder su calidad profesional. Y por último, entonces, el financiamiento o el crédito educativo. Ya se dijo acá y se mencionó cómo funciona. Y Eduardo Hochschild dijo que había sido preferido por nosotros antes que las becas. Efectivamente es así, por dos factores que él no desarrolló muy ampliamente, pero yo voy a complementarlo. Primero, porque este mecanismo no solamente permite a que quien tiene talento acceda al estudio, sino que además crea un sentimiento de solidaridad.
Se sabe que el que se presta, cuando devuelve, una vez que está trabajando y ya tiene un ingreso, con esa devolución genera la posibilidad de que otro como él logre estudiar. Esta es una política que se instala, digamos, mentalmente en cada uno de los estudiantes de TecSoup, y por eso es que más del 45% de ellos tiene este sistema de crédito educativo. Hay pues un sentido de solidaridad en el proyecto. Ya hablé de desarrollo de egresados, y donde los acompañamos inclusive hasta la generación de la posibilidad de una empresa. Y eso es un poco la presentación que he querido hacer con ustedes. Nada más, como dijo Beatriz, a manera de ejemplo. Y termino con una duna del desierto de Trujillo y un campo de espárragos delante, que es el tercer TecSoup, el TecSoup Trujillo, que está dedicado ya en este momento a la tecnología agrícola. Ya estamos prestando servicios y ya empezamos a hacer algunas cositas también de investigación, de acuerdo a la vocación productiva nacional del norte. De manera que TecSoup sigue adelante gracias al apoyo de la empresa nacional y por feliz iniciativa de empresarios como ustedes, que tuvieron no solo ese acto de solidaridad, sino ese toque de genialidad de entender que la educación tecnológica de calidad es la palanca del desarrollo del Perú. Muchas gracias. Juan pone en sencillo eso de lixividación, cianuración, antiespumante, robótica. Tiene el don de explicar además esta articulación exitosa entre TecSoup y la empresa privada. Juan habló de excelencia académica en uno de los pilares de su rompecabezas. ¿Cómo se traduce eso de excelencia académica? ¿Cómo ingresa a las aulas? ¿Qué destrezas requieren nuestros estudiantes? ¿Qué trabajo de campo? ¿Qué enfoque multidisciplinario es necesario darles o no? Hoy día en el Perú hay más de 590.000 alumnos matriculados en las universidades peruanas, en las 35 universidades nacionales públicas y 63 universidades privadas. Hay 46.000 docentes, esto según información de la Asamblea Nacional de Rectores del 2009, 25.000 empleados no docentes y 98 rectores. De esos 98 rectores, 5 son rectoras. Está con nosotros hoy día Fabiola León Velarde, una bióloga de profesión, que es la rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y que va a compartir con nosotros otra historia de éxito de lo que sí funciona en la articulación universidad-empresa. Un aplauso para Fabiola. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Empezaré contando nuestra historia, que también comenzó con un grupo de personas de la empresa privada, el patronato de la Universidad Cayetano Heredia, que creyó en ese momento, en el año 1961, que debían reunirse para apoyar un grupo de médicos que querían formar una universidad basada en los principios de excelencia y con énfasis en la investigación. No porque aquella universidad que dejaron no la tuviera, sino porque era el momento de salir de su alma mater y se dieron esas condiciones con el apoyo de la empresa privada. La gráfica que ven ahí muestra el porcentaje del PBI que gastamos en investigación y desarrollo los diferentes países. Como se puede ver, creo que eso es conocido por todos, no hay una gran inversión en investigación y desarrollo en el Perú. Solamente estamos por encima de algunos países como Ecuador, El Salvador y Honduras. Me puedo equivocar por algunas cifras, que me corrija el ministro, pero creo que desgraciadamente esto no es así. Pero ustedes se pueden preguntar, y todos nos preguntamos,
hay que invertir en ciencia y tecnología, es suficiente invertir en ciencia y tecnología. ¿Por qué hacerlo finalmente? Porque es hoy en día casi una verdad de perogrullo que el capital humano es lo más importante en esta sociedad del conocimiento. Tenemos ejemplos de muchísimos países donde a mayor porcentaje del PBI destinado a innovación y mayor ingreso per cápita. Ejemplos impresionantes son, por ejemplo, los de Escocia, donde en 30 años han pasado un ingreso de $30.000 a $54.000, tan solo apostando integradamente por la investigación y el desarrollo. Tenemos que vincular efectivamente entonces a la universidad y a la empresa para dar respuesta a la alta competitividad y exigencia que el desarrollo requiere. Permitir el acceso a fuentes de conocimiento y tecnología, eso lo tenemos que hacer las universidades, y para su uso, optimización y comercialización, la empresa. La inversión en innovación permite el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas de manera sostenida. Esto no es simplemente algunas frases en esta diapositiva. Esto está perfectamente evaluado y cuantificado y podemos ver, tenemos en el eje horizontal, es el valor agregado y en el eje vertical el valor agregado y en el eje horizontal el gasto en investigación y desarrollo por el PBI. Se puede ver claramente que hay una relación sumamente importante donde el Perú no tiene una posición muy adecuada. Pero lo que venimos acá a decir es qué hacer y de alguna manera convencerlos que las universidades sí tenemos que decir y que aportar en esta situación. Pero no solamente las universidades. También es absolutamente conocido ya por todos aquellos países que han tomado la decisión de trabajar en conjunto por la investigación y el desarrollo de su país, que hay 3 elementos que se deben abordar de manera sistémica en el diseño de políticas públicas: la educación, la innovación y la investigación. Y que hay 3 actores que deben tener objetivos sistemáticamente alineados: las universidades, las empresas y el gobierno. Es decir, podemos aumentar el PBI, pero eso no serviría de mucho si todos estos elementos no se abordan sistemáticamente y si no están alineados en los planes de ciencia y tecnología y en los planes de competitividad. También hablamos, así como las sociedades abiertas son las sociedades que queremos, las innovaciones abiertas son las que hacen desarrollarse a los países. Eso no es otra cosa que expandir los mercados para su uso externo y supone que las empresas deberían utilizar vías externas al mercado en su objetivo de hacer avanzar la tecnología. Entonces, tenemos que tener un escenario cooperativo, con socios que contribuyen, procesos de aprendizaje mutuo y mecanismos de retroalimentación. Contar con la universidad, por supuesto que sí. ¿Qué tipo de universidad? Una universidad con un recurso humano altamente calificado, es decir, las universidades que van a aportar a la tecnología, la innovación y el desarrollo tienen que tener sus posgrados basados en investigación, capacidad para la elaboración de proyectos, productos educativos consolidados y de calidad, relaciones interinstitucionales de investigación y educación a nivel nacional e internacional, e infraestructura adecuada, laboratorios e institutos de investigación. Es decir, tenemos que tener universidades preparadas para responder a este reto y las tenemos en el Perú. Existen y en estas universidades creen grandes instituciones. Por ejemplo, esta universidad que se creó en 1961 como un esfuerzo importante de 400 personas, hoy en día aporta el 30% de su presupuesto a investigación. Es la 4ª institución receptora de fondos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en América Latina, cuando el Perú solo tiene 29 habitantes, México 109 habitantes, recibimos lo mismo que México para investigación de los Institutos Nacionales de Salud. Hemos recibido fondos de Bill Gates, de la Fundación Bill Gates,
para tener el Centro de Excelencia en Salud Global, cuyo objetivo primario es erradicar la cisticercosis, es decir, la teniasis en el Perú, y este año se está logrando el objetivo. También ha creído en nosotros, el NIH es uno de nuestros más importantes aportantes para el Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas, que pretende trabajar de una manera coordinada con el Ministerio de Salud en el seguimiento, evaluación y diagnóstico de las enfermedades crónicas. USAID ha creído también en la universidad, apostando por el Centro Andino de Excelencia para la Capacitación de Maestros, que hoy en día ya ha capacitado a 2.077 maestros en el Ecuador, 4.945 en Perú, 2.680 en Bolivia. Tan es así, tanto ha creído USAID y ahora los empresarios, que ustedes han visto que Empresarios por la Educación también está apostando por el Centro Andino de Excelencia y también estamos respondiendo. Y somos miembro de redes de investigación de excelencia a nivel mundial. Pero si bien es cierto, nosotros estamos muy complacidos en ser un referente en investigación en el Perú, necesitamos también desarrollar otros aspectos imprescindibles, como es apoyar a la empresa privada en las necesidades de diversos productos que requerimos para desarrollar y darle valor agregado a nuestra biodiversidad. Para esto ha sido muy importante la obtención del primer fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Parece mentira que después de tantos años, cuando muchos países ya han obtenido fondos del BID, como Chile, Costa Rica, Argentina, han obtenido 3, 4 fondos, nosotros recién estamos recibiendo el primero, lamentablemente de unos 200 millones, terminamos en 36, pero esos 36 están siendo sumamente importantes para desarrollar algunas investigaciones que estamos realizando con la universidad. Y estos son algunos ejemplos de lo que estamos trabajando y que traigo aquí como posibilidad y como realidad en alguno de ellos. A través del Instituto de Medicina Tropical y de otras unidades, ya estamos desarrollando vacunas y pruebas de diagnóstico rápido para la prevención de enfermedades. Eso es importante porque quiere decir que ya tenemos en el Perú la capacidad para desarrollar vacunas, pruebas de diagnósticos, mucho menor costo-beneficio para todas las enfermedades que nos aquejan y otras epidemias importantes como el VIH-Sida. Tenemos laboratorios, ese es un laboratorio de visualización de manipulación de moléculas individuales, que es un laboratorio gemelo a la Universidad de Berkeley. Con esto no pretendo que entiendan la figura, pero lo que sí les quiero decir es que la Universidad de Berkeley también ha creído en el Perú, esto es a través de un peruano notable, gran científico, el doctor Carlos Bustamante, que ha traído un laboratorio gemelo porque piensa que en el Perú sí podemos tener la tecnología de punta. ¿Para qué? Para luchar justamente contra la tuberculosis, un flagelo que hoy día no solamente le importa a los países en desarrollo, sino al mundo entero, dado que tenemos un flagelo de la tuberculosis multidrogo resistente y justamente este laboratorio está dirigido a manipular una por una las moléculas de DNA para atacar el bacilo de la tuberculosis. En los laboratorios de biotecnología molecular, estamos trabajando con las pymes, con financiamiento del CONCITEC para pruebas de paternidad y registro de pedigrí en alpacas y también para detección con marcadores genéticos relacionados al diámetro de la fibra. ¿Esto por qué es importante? Se calcula que solamente tenemos en el Perú el 10% de nuestros camélidos con la fibra más fina o la fibra más buscada para el desarrollo de los tejidos de alpaca. Entonces, es una necesidad urgente que tengamos un registro con marcadores genéticos de paternidad y lo mismo que tengamos una detección de cuáles son los genes que nos están dando los marcadores de la fibra más fina de nuestras alpacas y nuestras vicuñas. En el laboratorio de genómica vegetal estamos desarrollando marcadores genéticos para la denominación de origen en agroindustria para la uva de producción de pisco. Esto lo estamos haciendo con el CITEBIT y con la Asociación de Productores de Pisco.
Esto también es sumamente importante, no solamente para el pisco, sino para otras especies si queremos convertirnos en exportadores a gran escala. En el caso del pisco hay que hacer una adecuada caracterización morfológica, la identificación genética, la introducción in vitro y la limpieza viral. Muchas de nuestras plantaciones lamentablemente corren el riesgo de estar infectadas con los virus y tienen que estar para una exportación en cantidades adecuadas, tienen que estar absolutamente limpias de virus, y también podemos hacer diagnóstico viral. En los laboratorios de biología molecular estamos haciendo el clonamiento posicional y genómica funcional de genes de interés. Aquí lo que podemos hacer es el mejoramiento genético de nuestros cultivos para una mayor productividad, por ejemplo, resistencia a la sequía del espárrago y resistencia al frío de otros cultivos en los Andes. En cuanto a los productos naturales, verán un ejemplo en el siguiente expositor, un ejemplo también muy exitoso, pero en el caso de la Universidad Cayetano Heredia estamos tratando con diversos productos naturales que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología orientada a investigación de los principios activos y el uso responsable de los productos naturales para desarrollar diversos productos. ¿Qué podemos desarrollar? Fitomedicamentos, cosméticos, biocidas, productos odontológicos y veterinarios, una infinidad de productos a los que nosotros podemos darle valor agregado para generar valor a nuestros productos y a las empresas. El caso de la maca es un caso muy interesante. ¿Quién no ha escuchado que la maca tiene ciertas características metabólicas, algunos dicen afrodisíacos, pero la maca no es cualquier maca? Hay 3 variedades de maca, la amarilla, la negra y la roja. Y resulta que las 3 tienen unas condiciones diferentes y además no se puede sembrar en cualquier lugar si nosotros queremos unas características determinadas. Por lo tanto, en la universidad hemos determinado las características de las 3 variedades de maca y eso nos hace informar al cliente qué cosa es lo que verdaderamente está comprando. Si bien es cierto, hoy en el mercado de los productos naturales mucho se acepta que no necesariamente va a tener una actividad precisa, pero por lo menos deberíamos saber que lo que estamos comprando va a cumplir con los requerimientos que se nos indica. También en el Laboratorio de Productos Naturales, este es un proyecto del FINCIT, de los fondos del BID que comentaba, y la Avícola San Fernando, estamos trabajando para el uso de plantas medicinales como alternativa al uso de antibióticos y promotores de crecimiento. Como ustedes saben, hoy en día la industria avícola tiene la necesidad de utilizar antibióticos y vacunas que hacen que finalmente, y hormonas del crecimiento, etcétera, antibióticos que hacen que el producto final tenga una manipulación química importante, y hoy en día se está buscando otras alternativas. Es un proyecto en el que tenemos mucho entusiasmo, particularmente con la Avícola San Fernando. También estamos trabajando con productos como el paiche. El paiche es un pez de muchas posibilidades en la explotación futura, y lo que estamos haciendo es, en general, poder tipificar con mayor rigurosidad el sexo y además identificar los patógenos durante las etapas de alevinaje en diferentes especies marinas. Otro proyecto del BID es el manejo sostenible para la recuperación del camarón de río, una especie muy amenazada. Se está trabajando en el traslado de poslarvas, porque la sobreexplotación nos está poniendo en riesgo este recurso, y también buscando en el bosque seco nuevos productos, como por ejemplo la yuca de monte, que es un tubérculo sumamente alimenticio. La miel es otro producto que hay que tipificarlo, hay que tipificar todos los productos apícolas para determinar el origen botánico y geográfico, denominación de origen. Si nosotros podemos evaluar seriamente cuál es la denominación en las zonas productoras de miel de abeja, podemos darle mucho mayor agregado a todos los apicultores, y estamos trabajando con la Asociación de Apicultores de la provincia de Oxapampa. En el campo de la biominería y el medio ambiente,
estamos tratando de desarrollar en realidad ya estamos desarrollando un polímero de gran bioabsorción para la remediación de los suelos. En este campo tenemos diversas posibilidades, las columnas de bioremediación para poder cumplir con poder remediar los suelos a través de bacterias que lo que hacen es convertir el metal o el producto nocivo en otro producto. Finalmente, también estamos produciendo bioinsecticidas. Aquí solamente me voy a permitir una información que recién sale al mundo mañana y que creo que ha sido una oportunidad importante traerla al CADE. Científicos descifran el código genético de la papa. El Grupo Internacional de Científicos, que incluye a esas 3 instituciones, da a conocer la secuencia del genoma de la papa y nos permitirá entender cómo funciona la papa y revolucionará los programas de mejoramiento genético y la manera de explotar nuestro recurso genético. De alguna manera, tal vez un poco rápido, he querido mostrarlos que las universidades tenemos la oferta, necesitamos la demanda, necesitamos que crean que la universidad sí tiene los recursos para apoyar. Debemos de ser conscientes de las características fundamentales de la innovación. Es indispensable la creación de espacios para las sociedades público-privadas. Nosotros estamos trabajando para poder tener el primer parque tecnológico del Perú con la Alcaldía de Santa María del Mar. Acompáñenos, estamos construyendo el Parque de Innovación al servicio del Perú. Muchas gracias. Maca, pisco, miel de abeja, paiche, el genoma de la papa, todo lo que hacen nuestras universidades. Y sin embargo, Fabiola mencionaba que las estadísticas, y nos mostró las estadísticas de inversión del Perú en inversión y desarrollo sobre el PBI, eran una de las más bajas de la región. Lo que ella no dijo es que esos fondos que se contabilizaban ahí son de préstamos internacionales, porque la inversión en general en investigación y desarrollo es casi inexistente. La minería financia a través del canon minero a las universidades en 16 regiones del país. Cálculos más o menos, ahí tenés un privilegio tener de fuente al ministro de Economía y Finanzas, más o menos calculaba el 5% de lo que es el canon minero del año entrante, según el presupuesto de la República, 150 millones de soles van a ir directamente a universidades nacionales en 16 regiones del país. ¿Cuánto se podría lograr con esos fondos si estuviésemos en la red de la articulación que ya logró la Cayetano Heredia? El Estado tiene un importante rol en la promoción de la innovación, no solo en la defensa de la propiedad intelectual a cargo de Indecopi, sino promoviendo la creatividad, la calidad y la excelencia. 3 atributos de los cuales Mariana Rodríguez hace personalmente gala. Ella es la gerenta general de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y hace más de una década he tenido el privilegio de constatar que Mariana ya era y es una líder de la calidad. Un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Mi nombre es Mariana Rodríguez y he sido invitada y agradezco la invitación para compartir con ustedes mis experiencias y mis reflexiones sobre el tema de la innovación en la UPC, universidad de la cual soy fundadora y en la cual me desempeño como gerente general. Para hablar de innovación y tocar el tema de la innovación, lo primero que uno tiene que hacer es entender la diferencia entre la creatividad y la innovación. La creatividad es la habilidad de generar nuevas ideas. Por eso se le identifica con el símbolo del foquito que he puesto en esta lámina, porque siempre se dice que una persona creativa es aquella que tuvo una idea brillante. Y la innovación es la capacidad de hacer que las nuevas ideas ocurran.
Para ilustrar la diferencia entre la creatividad y la innovación, he traído un comercial de radio que ya no está en el aire, es de la UPC, de una campaña anterior, y que muestra un poco la diferencia entre la creatividad y la innovación. Si nuestro sistema de audio está bien, podemos escuchar a Fabián Capusotto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Los saluda Fabián Capusotto, el visionario que casi inventó el auto. ¿Cómo que no sabes quién soy? Si en 1870 casi lo tenía listo. ¿Qué Ford ni qué Five? Capusotto, papá. Bueno, no era precisamente un automóvil, era más bien un casi móvil. Porque lo tenía que empujar uno mismo. Faltó el motor, che. Pero nada, igual, el auto casi lo inventé yo, ¿viste? Casi no es suficiente. Exprime tu cerebro. Exígete. Innova. UPC. Rendimiento progresivo hasta el 15 de septiembre. Seguramente la mayoría de nosotros conoce personas que cuando ve alguna idea, funcionamiento, dice, pero a mí se me había ocurrido. Y no es que subestime la creatividad y la generación de ideas, es sumamente importante. Pero una idea brillante es solo una idea brillante. La innovación es cuando esa idea brillante se transforma y se convierte en una idea que funciona. La creatividad y la innovación tienen algo de arte y algo de ciencia. Yo diría que la creatividad tiene un poco más de arte y la innovación un poco más de ciencia. Lo interesante es que en este proceso creativo e innovador, porque la innovación y la creatividad están íntimamente ligadas, se requiere utilizar ambos hemisferios del cerebro. Y es por eso que quizás uno puede explicar por qué una idea brillante puede ser generada por una sola persona, pero para la innovación se requiere el trabajo de mucha gente. Para innovar se requiere el trabajo en equipo. La innovación a veces se confunde con inventar algo completamente nuevo, algo nunca visto, pero no es necesariamente eso. La innovación, lo que llamamos la ciencia, el arte de innovar, es crear algo nuevo y diferente, que no necesariamente nunca fue visto. Por ejemplo, innovar puede ser traer una idea que se aplica en la industria de la aviación o de la hotelería al sector educativo y aplicarlo. Pues la innovación también puede ser crear algo mejor que lo que tiene la competencia, introduciendo un atributo o dándole a un atributo un aspecto que no tenía. Y finalmente la innovación significa también, o puede significar, cambiar reglas y romper los paradigmas del mercado. Más adelante les voy a dar unos ejemplos de estas formas de innovar a través de la experiencia que he tenido en la UPC. Innovar también tiene un componente que es exponerse, es correr un riesgo. Muchas veces innovar significa exponerse al ridículo, a la crítica, al ostracismo o a la agresión. Les voy a mostrar un video que está en inglés y solamente es para que lo puedan ver ilustrada la idea que quiero reflejar ahora. En el video que voy a mostrar ocurre en las Olimpiadas de México en el año 1968, cuando un atleta americano llamado Dick Fosbury introdujo un nuevo estilo de salto alto. Ese nuevo estilo de salto alto al principio fue considerado extraño, raro, algo ridículo e inclusive les pareció que no había que tomar muy en serio a este atleta mexicano. Sin embargo, con este nuevo estilo de salto alto, Dick Fosbury tuvo mucho éxito en esas Olimpiadas y finalmente se convirtió en un estándar. Adelante, por favor, con el video. The 1968 Olympic Games proved to be a turning point in the history of the high jump event. Into the Mexico City Olympic arena came not only a new name to the sport, but a new approach, which was to revolutionize the high jump event. Dick Fosbury from the United States demonstrated a new style of high jump, which some considered strange and awkward. It was a jump he had devised in the previous years, and one which unsettled his opponents. While the crowd at first saw him as a novelty, his continued success at clearing the ever-increasing height soon made it apparent he was a serious contender. Valentin Gavrilov from the Soviet Union failed at his attempt of 2.22 meters, while Fosbury and his US teammate Edward Carruthers cleared their way to a jump-off.
The bar sat at 2.24. Carruthers failed, and Fosbury took his new style of high jump over the bar and into the history books. Fosbury had won his gold. Within a few years, the Fosbury flop had become the standard method of jumping in this great Olympic sport. Con el tiempo, las innovaciones se convierten en estándares y uno no recuerda cómo las cosas eran antes. Probablemente si viéramos un atleta saltar de la forma en que se saltaba antes nos parecería ridículo, extraño y poco serio. Innovar es inventar el futuro y no es ir del presente de A a B, de un A conocido a un B conocido, es inventarse B. Inventar el futuro es la tarea de líderes y para inventar el futuro uno tiene que ser capaz de imaginárselo. En esta lámina les muestro un poco la diferencia entre lo que era la visión. En realidad, la innovación siempre empieza con una idea, con una visión. Y la visión es una imagen o una película de cómo nos imaginamos ese futuro o cómo lo vemos en el futuro. Y acá les muestro simplemente una diferencia entre la visión que tuvo T.J. Watson de IBM y Bill Gates de Microsoft sobre lo que sería el futuro de las computadoras. Y pueden ver la diferencia. Una visión normalmente genera una misión. La visión es el sueño del futuro. La misión es el propósito que uno se hace para alcanzar ese futuro. Liderazgo, misión, visión, estrategia, todos son términos que pertenecen al ámbito empresarial y probablemente todos ustedes los conocen. La gran pregunta es, ¿son la educación y la innovación incompatibles? Si vemos instituciones del siglo pasado, instituciones de educación del siglo pasado, probablemente pensemos que es así, porque las instituciones de educación superior del siglo pasado no tenían muchos cambios y la innovación genera cambios. Pero los tiempos han cambiado y quisiera traer a ustedes un ejemplo a través de mi experiencia en la UPC de cómo puede ser vista la innovación en la educación, en las instituciones de educación superior. La UPC es innovación. En el año 1994, cuando creamos la UPC, lo primero que nos pusimos en mente es que esta universidad tenía que ser diferente, que no podía ser igual a lo que ya existía. Nuestra misión y nuestra visión tienen la innovación como parte de su enunciado, está dentro de la misión de la UPC. Y en muchos de nuestros mensajes publicitarios la innovación está presente. Tenemos algunos ejemplos ahora que les voy a dar sobre, por ejemplo, cómo se puede innovar haciendo algo diferente a la competencia, haciendo algo nuevo o diferente en el sector en el que estás o proponiendo romper reglas o esquemas o paradigmas del sector en que uno se desenvuelve. Por ejemplo, en la innovación en la educación, nosotros fuimos la primera universidad en introducir un sistema de admisión diferente al tradicional, nos alejamos del examen único memorístico y introdujimos una idea que no existía en ese momento de que había que hacer que la trayectoria escolar en los últimos años del colegio contara. Introdujimos un modelo educativo propio, innovador, en que nos alejamos un poco de la cátedra tradicional, introdujimos la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para cumplir con la misión de ser innovadores y formar líderes, introdujimos todos los conceptos de liderazgo dentro de la currícula de los cursos de los diferentes programas. Introdujimos la regla o la idea de que el inglés era importantísimo para la formación en este mundo globalizado y por lo tanto introdujimos una regla que no existía de que el alumno que no tuviera suficiencia en inglés, no pudiera demostrarla, no podía pasar de los 100 créditos, no importa en qué carrera estuviera. Introdujimos una nueva regla sobre la exigencia, poniendo como mínimo la nota 13. Y también cambiamos una regla de mercado que era la regla común de los estudios generales, introduciendo la idea de que se podía hacer formación de la carrera desde el primer ciclo. Y finalmente también introducimos la idea de la formación, de la posibilidad de obtener 2 grados estudiando, 2 grados de 2 carreras estudiando los 5 años en algunas profesiones selectas. Por ejemplos de innovación en los servicios,
fuimos los primeros en introducir el uso de correo electrónico e internet para todos nuestros alumnos. Implementamos la primera biblioteca de estantería abierta en el Perú, que ahora se ha convertido en un estándar. También pusimos desde el comienzo todas las aulas y los laboratorios con equipos multimedia. Y este ejemplo lo pongo porque uno tiene que saber que la innovación no tiene que ser, puede ser en cualquier aspecto de la vida universitaria. Fuimos los primeros en poner una cafetería Starbucks en el campus. En innovaciones en la gestión universitaria, algunos ejemplos. La UPC fue la primera en acogerse al nuevo régimen organizativo y convertirse en la primera universidad peruana con fines de lucro, rompiendo un paradigma de que el lucro y la calidad están en conflicto. La UPC fue la primera en integrar una red, la más importante red de universidades internacionales en el mundo, Laureate International Universities, y también fue la UPC la primera universidad en el año 2000 de obtener un crédito del IFC, un crédito otorgado a una universidad en Latinoamérica. No estilaba el Banco Mundial ni el IFC otorgar créditos al sector ni salud ni educación. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo se puede innovar, pero la idea es ahora reflexionar cómo se podría y cómo podríamos mirar o enfocarnos en el tema de innovación en instituciones de educación superior. Lo primero es que la innovación tiene que estar enfocada en el alumno. Hay que poner al alumno en el centro, hay que poner el proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro, hay que poner la relación del profesor-alumno en el centro y mirarla de 360 grados y tratar de encontrar la manera de innovar aquello que le es relevante al alumno, aquello que es relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aquello que es relevante en la relación profesor-alumno. Lo segundo es que la innovación también tiene que estar enfocada en la marca. La marca UPC y la marca de cualquier universidad, en realidad lo que hace es refleja la forma especial en que la universidad y sus alumnos se relacionan. Y esa relación que establece la universidad con sus alumnos a través de la marca tiene un componente emocional y tiene un componente racional. La marca se construye justamente innovando, porque si uno no innova en esa relación de la universidad con sus alumnos, la marca se puede tornar obsoleta. La innovación es un proceso de gestión, por eso es que tiene más de ciencia que de arte. Empieza con las ideas, la creatividad es importante, mas no indispensable. Sabemos que la creatividad es el proceso donde se generan todas las ideas y luego pasan a una etapa, y este proceso se parece a una especie de embudo. Y cada una de estas líneas vienen a ser los filtros. La primera etapa es una etapa expansiva, donde se pueden dar muchas ideas y hay muchos mecanismos para generarlas, como por ejemplo la tormenta de ideas. Luego pasa a una etapa donde hay la viabilidad de estas ideas, donde generalmente se evalúan para ver si es que son factibles en la realidad. El siguiente filtro es la capacidad. ¿Qué capacidad tiene la organización en particular de llevar a cabo esa idea? Eso tiene que ver con los recursos, no solo económicos, pueden ser recursos que están relacionados a las capacidades organizacionales de la universidad. Después viene una etapa de lanzamiento, que generalmente es una etapa en donde las ideas y las innovaciones se prueban en pequeños pilotos para que puedan ser controladas y medidas. Y una vez que esta idea tiene éxito, muchas de ellas fracasan, finalmente viene la etapa de expansión, donde las ideas son adoptadas por muchas personas y, como en el caso del salto alto de Higgs Fosbury, pueden ser inclusive convertirse en el estándar, en el nuevo estándar del sector o de la industria. Finalmente, la innovación es una actitud cultural y personal. Hay que ser creativo y hay que ser innovador como persona y hay que ser creativo e innovador como organización. En la UPC nosotros tenemos 4 pilares culturales, uno de los cuales es la innovación. Y este pilar cultural de la innovación tiene comportamientos específicos que nosotros esperamos de nuestro personal y que son definidos como es flexible y adaptable, crea e innova, tiene un adecuado sentido del humor, es capaz de reírse de sí mismo y arriesgarse a fracasar y a que sus innovaciones causen justamente reacciones. Es tenaz y perseverante porque innovar es un trabajo arduo
y exige muchísimo esfuerzo. Y generalmente ponemos esa figura del DNA porque en la UPC la innovación es un pilar cultural tan fuerte que nos decimos a nosotros mismos que la innovación está en nuestro ADN. Así que para concluir, la innovación en la educación funciona. La innovación lidera mercados, pone reglas de juego, crea tendencias y descubre segmentos. La innovación es una increíble generadora de ventaja competitiva. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Ejemplos de articulación Estado-Universidad. Ya no solo universidad, empresa, innovación en la universidad, sino trascender de la universidad hacia el Estado. El año pasado un municipio, el municipio de Puente Piedra, tuvo la idea de mejorar la calidad de la educación en Puente Piedra. Muy pocos profesores de colegios. Y el alcalde creó un fondo en el presupuesto participativo que hasta el 2012 va a tener 4 millones de soles. 2008 le pusieron 250.000 soles, este año iba a ir $500.000 de soles y así hasta llegar a los 4 millones de soles. ¿Qué querían hacer con ese fondo? Financiar a los mejores alumnos de los colegios de Puente Piedra, de quinto de secundaria, para que puedan seguir estudios de educación, ser maestros de los colegios, en la medida que reúnan con 2 requisitos, que sean los mejores y que se comprometan a regresar a enseñar a Puente Piedra. Hicieron un convenio con la Universidad Católica y tienen ya toda una primera generación de chicos de Puente Piedra que están estudiando. La universidad les dio un financiamiento, el municipio les paga el poder venir y vivir en Lima y estar en la universidad. Y lo que este fondo ha creado es que ya hay competencia en los colegios y los padres de familia quieren que sus hijos ganen las becas. Otro ejemplo, que también ganó el premio a Buenas Prácticas en Gestión Pública, es de la Universidad La Molina. Este es un ejemplo ya de hace 3 años, del 2006, y que tiene que ver con algunos de los supuestos que nos mencionó Fabiola, el mejoramiento genético de los productos peruanos. Y en este caso ellos trabajaron la cebada. La Fundación Bacus financió este mejoramiento genético y lo que lograron es que, en el caso de Junín, varias comunidades que producían 1 tonelada, con esta semilla mejorada de la cebada, estaban produciendo 6 toneladas. De estar ganando $165 la tonelada, llegaron a subirla a 300. Y así miles de ejemplos de cómo esta variedad genética era inmune a determinadas enfermedades, no se necesitaba pesticidas. La universidad, articulándose con la empresa, la universidad articulando con el Estado, no solo es una buena práctica, sino que genera mucho valor agregado. ¿Quién mejor que Ignacio Lombardi Indacochea, un profesor principal en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para contarnos de estas y otras innovaciones que tiene la agraria? Un fuerte aplauso. Ok, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación que tengo para presentarles a ustedes un modelo. O sea, no es la universidad en general, ni la capacidad que tiene toda la universidad para todo lo que tiene que ejecutar, sino simplemente un resultado de un trabajo de investigación, por un lado, por la universidad, y asociado después con un laboratorio farmacéutico para generar una alianza estratégica que nos ha permitido a nosotros continuar con investigaciones y ir avanzando hacia adelante. ¿Qué fue lo primero que estuvimos analizando? El país es un país megadiverso, es un país multicultural, muy biodiverso y tiene infinidad de recursos que no están siendo utilizados y que sabemos que tienen conocimientos etnobotánicos y ancestrales, en lo cual genera una demanda. Esa demanda de investigación, la universidad tiene los herbarios, tenía trabajos de identificación,
conocía sobre determinados principios activos de determinados productos, pero eso era en la fase de recolección y teníamos que ir domesticando para pasar a una fase de producción y de ahí a usos de tipo comercial y desarrollo de mercado. Una universidad nacional, por sus características, es una universidad en la cual tiene que responder fundamentalmente a la sociedad y a la sociedad tiene que entregarle la mayor cantidad de recursos que ella puede tener. No puede, es muy difícil para una universidad pública empezar a generar recursos con toda la gama de legislación que tiene. Y ahí es donde nosotros estábamos viendo por dónde deberíamos nosotros ir empezando hacia adelante y en qué tipo de recursos deberíamos ir trabajando, ir avanzando. Y esto es biodiversidad, que hoy día es lo que está tan de moda. Y cuando miramos las tendencias mundiales de cómo se vienen manejando y cómo se da la cultura a nivel mundial y cómo hay una preferencia por productos naturales y cada vez estos productos naturales de un país que ha dado mucho al mundo, deberíamos nosotros empezar a trabajarlo y cada vez, en general, el mundo como tendencia cada vez quiere ir reduciendo todo lo que viene a ser químicos. Así es como nosotros empezamos a trabajar y decidimos, nos encontramos en realidad en el camino, no fue una cosa que estuvo planeada, Laboratorio CERCIL requería algún tipo de servicios de la universidad les daba los servicios, y la universidad también quería desarrollar productos naturales, y en ese momento nosotros nos encontramos en el camino. Primero se hablaba de convenios, primero se habló de algún tipo de relación, y después dijimos, no, ¿por qué no hacemos una unidad, un joint venture, una alianza estratégica en la cual los dos compartamos todos nuestros resultados? Eso sucedió hace 15 años. Hace 15 años que nosotros venimos trabajando juntos, tenemos recursos para hacer un poco más de investigación en todo lo que viene innovación y poder tener algún tipo de apoyo hacia adelante. Entonces, ¿qué juntábamos? El potencial de la universidad en términos de investigación, de desarrollo y de capacidad para ofrecer un producto o una materia prima estándar que después podía ser transformado en algún tipo de producto que pueda ser comercializado y vendido con relativa facilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos cómo juntamos demanda, producto terminado, con todo lo que es una infraestructura, juntando la infraestructura de parte del Laboratorio CERCIL con la infraestructura de parte de la universidad. Los dos nos estábamos potenciando porque ninguno tenía o podía hacer una línea completa de productos naturales en términos de trabajo. Y esa fue la inversión, y así empezamos a trabajar con algunos productos que ayudan a la salud en términos generales. ¿Qué hacemos como Yo Invento? Ya no es la universidad, sino es en conjunto. Tenemos necesidades, tenemos que hacer estudios preclínicos y clínicos. ¿Por qué? Porque la primera decisión fue, no vamos a colocar ningún producto en el mercado si no lo tenemos suficientemente probado de lo que nosotros estamos diciendo. Y ahí hemos invertido en investigación y hacemos todas las pruebas. No lo hacemos asociados con la Universidad Cayetano, nos asociamos con ESALUD, estamos asociados con el Ministerio de Salud, estamos asociados con San Marcos, y a través de ellos hacemos lo que nosotros no tenemos, que es toda la investigación médica que tiene que hacerse para poder colocar un producto en el mercado. Somos los que más hemos avanzado en este tipo de estudios dentro del país y lo iniciamos hace algún tiempo. Lógicamente, partimos o iniciamos sobre la maca. La maca y la uña de gato fueron los primeros productos que nosotros empezamos a trabajar, y aquí tenemos ya una unidad estratégica de negocios de plantas en salud con las cuales nosotros vamos avanzando, y ahí tenemos un modelo
de todas las investigaciones que hemos venido generando a lo largo de todo de estos 15 años. Tenemos en cartera todavía algunos productos más, y en estos productos, hoy día tenemos 3 productos en el mercado. Hemos estado exportando el año pasado. Este año las exportaciones se han reducido, han caído fuerte, pero el mercado nacional ha crecido. Entonces el mercado nacional nos está compensando en alguna forma después de estos 15 años de trabajo, y en estudio tenemos por lo menos 5 productos naturales más en estudio, en análisis y en mirar cuál es la mejor forma de ponerlos, digamos, a disposición en términos de comercialización y que vayan nosotros ayudando. Esto es parte de lo que la universidad tiene, o sea, es un modelo al cual nosotros, la institución ha apostado, las 2 instituciones, y hemos desarrollado ya trabajos en términos importantes. Tenemos una ayuda también de Concitec, tenemos ayuda de algunos proyectos de investigación que tenemos hacia afuera, y todo eso va a ir sumando en una línea de productos naturales, que es lo que queremos desarrollar y es a la cual nosotros estamos apostando dentro de toda la gama de trabajos que la universidad puede desarrollar. Creo que este es un punto que es importante, es un poco diferente, pero es un programa que para nosotros como institución, como universidad, tiene un éxito. Probablemente tenemos también ahorita una patente de un producto generado a través del achote, tenemos la patente, y estamos ahorita tratando de patentar un nuevo producto que todavía está en camino. Las patentes demoran, toman su tiempo, pero eso es importante. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque la maca La Molina, como hemos visto, fue copiada en China. Y cuando quisimos entrar al mercado, ya estaba en el mercado copiado, y hemos tenido que cambiar de marca para poder nuevamente retomar un mercado diferente. Entonces las patentes son importantes, y lo que sí deberíamos tratar de ver es cómo esas patentes deberíamos llevarlas a varios países y no solamente quedarnos con patentes hacia adelante. El pensamiento de la universidad es que la universidad tiene que financiarse fundamentalmente con patentes y con regalías. Esa es, creo, el pilar de una universidad nacional sobre la cual debe avanzar y debe ir hacia adelante. Ese es un pensamiento que tiene la universidad desde hace más de 15 años en los últimos tiempos. Gracias. Una universidad que se financie con patentes y con regalías. Suena espectacular, suena realmente motivador, y que venga de una universidad nacional, de una de las centenarias, una universidad creada en 1902, y que esté pensando en el vehículo más privado de lo privado, que es la patente, más de mercado, que es la regalía. Pero después de oír estas excelentes exposiciones que comenzaron con Juan, después con Fabiola, con Mariana, con Ignacio, es todo un desafío lograr síntesis, poder priorizar sin perder el norte, dar los mensajes correctos y mantener firmeza en la ejecución. ¿No es ese acaso la definición del cargo del ministro de Economía? Saber diagnosticar, poder priorizar sin perder el norte en la coyuntura, dar los mensajes correctos y sobre todo mantener firmeza en la ejecución. ¿Quién mejor que Lucho Carranza para asumir un desafío adicional al de su cartera, que es en este caso comentar las excelentes exposiciones? Muy buenas tardes. Quiero empezar diciendo que como ministro de Economía no tengo mucho que hacer acá, he venido a título personal, así que esa difícil labor se la voy a dejar a Óscar. Yo voy a
Voy a concentrarme en algunos temas que creo son fundamentales. En primer lugar, quiero mencionar que efectivamente hay una relación muy estrecha, estrechísima, entre educación, innovación y crecimiento de largo plazo. Hay diversos estudios que utilizan número de años de escolaridad, por ejemplo, el desempeño en pruebas de matemáticas o de lenguaje de los alumnos, número de patentes. Todos estos indicadores y otros más demuestran una altísima causalidad con crecimiento de largo plazo. Voy a poner un ejemplo, algunas veces lo uso, no sé si lo habrán escuchado, pero una manzana o cualquier bien que se produce no solamente depende de sus características físicas, no. Un bien por definición, y es una definición económica, no solamente implica las características físicas, sino el momento, el tiempo en el cual se consume ese bien y el lugar geográfico. Entonces, una manzana en Perú es distinta a una manzana en Nueva York. Y mandar la manzana de Perú a Nueva York implica un esfuerzo de todo esto. Innovación, cómo podemos hacer para que llegue en buen estado, evidentemente infraestructura, cuál es la infraestructura física que reduce los costos de transporte y muchas cosas más. Eso es al final del día lo que nos da crecimiento, ¿no? Poder colocar nuestros productos en más mercados a menor costo respecto a nuestros competidores. Y eso no se puede hacer si no tenemos, aparte de infraestructura, si no tenemos innovación en la manera como colocamos, cómo nos introducimos en esos mercados. Los ejemplos que hemos escuchado acá son bastante alentadores, debo decirlo. El segundo tema ya no es macro, es más micro. Hay una fuertísima relación entre educación y niveles de ingreso. Fuertísima relación. Hay dos teorías, o dos grupos de teorías. Una que nos habla de una causalidad de educación a ingresos, ¿no? Acá lo ven como una inversión, mayor educación aumenta la productividad y esto eleva el ingreso. Hay otra que es la teoría de las señales. Uno sabe que es bueno, entonces adquiere grados educativos y de esta manera manda una señal al mercado y obtiene un mejor trabajo y mejores ingresos. Esta relación de educación a ingresos, la evidencia empírica demuestra que va más por el primer lado, ¿no? Mayor educación, mayor productividad y finalmente mayor ingreso. Esta teoría de las señales está más asociada a lo que es un MBA, por ejemplo, más que educación básica o general. Pero por otro lado también hay una relación causal entre mayor nivel de ingreso y mayor educación. Mayor ingreso significa que la persona puede disponer de más recursos para educarse y al final el aprendizaje en sí es también un bien deseable para cualquier individuo. Y acá hay dos comentarios que tengo que hacer. El primero es, ¿ustedes saben estadísticamente cuál es la probabilidad que una persona cuyos padres no han tenido educación tenga educación superior, pase por la universidad? La probabilidad estadística es 0. Entonces, acá estamos viendo, desgraciadamente, una transferencia intergeneracional de pobreza. Y por eso es que el Estado tiene que invertir muy fuerte en educación. El otro tema tiene que ver con lo que estamos viviendo, y seguro lo han comentado en la mañana, y tiene que ver con que de esta teoría, mayor ingreso, mayor recurso, mayor educación, lo que estamos viendo es que el producto per cápita en el país se ha duplicado en menos de 10 años, y en 15 años se ha triplicado, medido en dólares corrientes. Una persona de ingreso bajo consume la mitad de su presupuesto en alimentos. Una persona de ingreso medio consume menos del 30% y dedica más ingreso a servicios, entre ellos educación y salud, busca mejoras sustanciales. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en el Perú.
El tercer elemento tiene que ver con el gasto en innovación en el país. Es cierto, el Estado tiene que hacer esfuerzos. Como anécdota, cuando era viceministro de Hacienda, recibí una llamada de Francisco Sagasti, me habló de este proyecto del BID, ya estaba en montos reducidos y lo sacamos adelante. Sacamos adelante también ya en este gobierno el Fidecom por 200 millones de soles, que se presentó en el Congreso hace casi 2 años. El Congreso se demoró 1 año en aprobar esto y la idea de este Fidecom es justamente asociar todo este potencial de producir, toda esta manera de mandar manzanas en mejor estado y más barato a Estados Unidos, con el apoyo para investigación aplicada, ¿no? La ministra de Producción va a venir a clausurar el evento, espero les pueda decir algo acerca de cómo va a implementar el Fidecom, pero los recursos tienen que estar asociados a eso, ¿no? Pero también hay que decir que mucha de la inversión en innovación la hace la empresa privada. Y lo que estamos viendo en nuestro país es algo positivo. Es empresa privada que está dedicada a algo que antes no hacía, y es invertir en mejorar sus productos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque hay competencia. Si no hay competencia, no hay el incentivo para innovar. Y en eso sí se ha avanzado mucho, como cultura empresarial y también como cultura de país. Nos hemos acostumbrado o nos estamos acostumbrando a competir con el resto del mundo. Ya no pedimos más privilegios, ya no pedimos barreras. Ahora estamos pidiendo más apoyo para hacer innovación y eso como mensaje es muy positivo. Finalmente, quiero comentar que quizás lo más inteligente que dijo Friedman fue que las externalidades de la educación eran importantísimas, no por el lado de que genera mayor crecimiento en el largo plazo, sino por las externalidades sociales. La democracia es el sistema político que mejor funciona. Es muy imperfecto, pero es lo mejor que tenemos. Y lo que nosotros encontramos es que en una población con mejor educación, la democracia funciona mejor. Muchas gracias. Y para terminar este rompecabezas complicado de tener que hacer comentarios, ¿quién mejor que un empresario de la talla y trayectoria de Óscar Espinosa? Menuda tarea en la que me ha puesto nuestro amigo Lucho y los organizadores al pedirme que yo comente. Cuando me dijeron eso, cuando Roberto me llamó, me dijo que me limitara a comentar, dije, qué suerte, no tengo que trabajar preparando una presentación, pero comentar esto es más complicado que hacer una presentación completa. Yo quisiera hacer 3 comentarios en general. El primero hace a la reunión misma, que yo creo que es importante que reflexionemos. Yo pocas veces he visto que un número tan importante de empresarios dediquen todo un día de su agenda a pensar y a hablar sobre educación. Y no para reclamarle al gobierno qué más tiene que hacer. Afortunadamente tenemos un ministro que no requiere que le reclamemos cosas porque las hace solo. Pero hemos venido a hablar qué hacemos nosotros como empresarios. Y yo creo que esto es un gran avance en la historia de la empresa peruana y el mérito lo tiene IPAE en convocarnos a este esfuerzo. Yo creo que todos los empresarios de una u otra manera hoy día tienen una profunda preocupación por la educación. Pero hay matices en esta preocupación. Hay los que simplemente se preocupan y no hacen mucho. Hay los que se preocupan y hacen algo y surgen ahí las tareas de responsabilidad social, los apoyos a colegios. Excelente. Hay empresarios que se preocupan mucho. El grupo de José Miguel, los empresarios para la educación, dedican mucho tiempo a su tarea. Habemos otros que dedicamos tiempo a los consejos directivos, a los patronatos, tratando de hacer algo. Hay otros que lo ven como un negocio, es una oportunidad de ganar legítimo dinero promoviendo la educación.
Pero yo creo que el rol fundamental del empresario es ver cómo utilizamos esta capacidad instalada maravillosa que tienen las universidades para poder avanzar en el proceso de transmisión del conocimiento y correr esta sociedad nuestra un poco basada en una economía de las extracciones de recursos naturales hacia una sociedad del conocimiento. Mi segundo pensamiento o mi segunda reflexión iba al tema de las presentaciones de esta tarde. Hemos escuchado 4 presentaciones, las 4 excepcionales, donde vemos 2 tipos de enfoque, ¿no? 3 institutos superiores y universidades, TECSUP, la Cayetano y la Agraria, nos han hablado de lo que están haciendo ellos con la empresa privada. Yo creo que aquí hay un potencial gigantesco para hacer cosas. Los ejemplos que nos han puesto tanto TECSUP como La Molina y Fabiola nos demuestran pues que las posibilidades de potenciar esta capacidad de investigación y de innovación son muy grandes. El cuarto caso es diferente enfoque, pero igualmente atractivo. ¿Qué hace la universidad para innovarse y para, a través de la innovación, como es el caso de la OPC, dar testimonio al mundo académico y al mundo empresarial de cómo es que hay que enfocar el país? Yo me he quedado sorprendido de ver los proyectos que están haciendo hoy día en investigación, estos, no diré que la TEPSU porque tengo información privilegiada, pero sí de La Molina, aunque debo confesar que hace poco en una entrevista que hicimos en Fulbright a potenciales becarios, todos los años Fulbright envía pues un número de peruanos a estudiar en Estados Unidos, me tocó entrevistar profesionales de La Molina que hacían investigación aplicada, no financiada por ninguna universidad, simplemente ellos mismos estaban desarrollando procesos de investigación y eso realmente llena de confort. Y mi tercer comentario va básicamente en dirección a lo que se debe hacer de ahora en adelante. Las cifras de inversión en investigación y desarrollo que nos mostró Fabiola son reales, son patéticas. Lo que el Perú destina como país a la investigación y el desarrollo es mínimo y no está de acuerdo con las características que el país está adquiriendo hoy día en el desarrollo económico. Pedir al Estado que haga más, está bien, yo creo que lo va haciendo. Hemos escuchado que hay un fondo que se deriva del canon minero para investigación en las regiones, pero yo creo que es aquí, Chile, nos guste o no nos guste, siempre tenemos que mirar las cosas buenas que hace Chile. Tiene un promedio de $100 millones anuales de investigación. Bueno, tenemos que caminar largo para llegar ahí. Pero yo sí creo que hay un rol inmediato que está en la empresa. La empresa a través de convenios con las universidades, a través del desarrollo de procesos propios. Yo me acuerdo hace un par de años en Ferreiros, y van a permitirme el comercial, pero estoy orgulloso de mi empresa, un grupo de ingenieros jóvenes desarrollaron un software para hacer un seguimiento a los camiones gigantescos, a los camiones de la minería desde el escritorio. Es un software para poder, en base a la medición del aceite, de la contaminación que el aceite tiene en el motor y de otros indicadores, poder calcular la vida útil de ese motor y el momento en el que tenía que ser reparado. Ese software fue adquirido por una compañía transnacional minera que se fue sorprendida de ver el alcance que habíamos logrado y obviamente lo está utilizando, aparte de que nosotros también lo utilizamos. Yo creo que hay infinidad de posibilidades de desarrollo tecnológico en nuestras empresas. Tenemos que darle la oportunidad a los profesionales jóvenes, los medios, los recursos, para que innoven, para que se tecnifiquen, para que desarrollen softwares. Esto no es ninguna ciencia atómica, esto es algo que se puede hacer a la vuelta de la esquina. Tenemos que darle las condiciones. Yo creo pues que además de lo que haya que pedir a papá Estado, tenemos mucho que hacer nosotros. Y en ese término yo felicito a los 4 representantes de universidades e institutos que hoy ya nos han acompañado por aquello que están haciendo hoy día definitivamente. Muchas gracias. Bueno, un super panel, pero nos han dejado algunos titulares. Acá el ministro Carranza nos ha dado un mega titular en exclusiva, ante todos nosotros. Como sabemos, en un contexto en que se está debatiendo este tema de Allison Business Track, Carranza acá dijo, literal, y lo cito, la tarea se la dejo ahora a Óscar Espinosa, nuestro futuro ministro de Economía. Acá estamos llenos de titulares.
Un segundo titular que ha salido hoy día, y que tiene que ver con el proceso electoral, en ciernes y ante las críticas que parece que están habiendo a los TLCs por parte de algunos grupos de agendas radicales. La Universidad Estatal La Molina apuesta por las regalías propias de los TLCs. Y un tercero es que en esta CADE de Educación la rectora de la Cayetano nos ha regalado y nos ha explicado el genoma de la papa. Si es que lo entendimos, es otra cosa. Pero dejando las bromas de lado, 3 reflexiones para este panel. ¿Es un tema de personas? Todo lo que nos han explicado, ¿es un tema de Lucho Hochschild? ¿O en su momento de Mariana Rodríguez, Alfredo y Chiqui Miro Quesada y David Fishman? ¿Es un tema de los 400 médicos que en los años 60 fundaron la Cayetana? ¿Es un tema de 1, de 4 o de 400 personas? Claramente, lo que nos han expuesto es un tema de personas, porque las personas hacen y hacemos la diferencia. ¿Es un tema de necesidades empresariales? ¿Es un tema de demanda? Claramente lo que nos han expuesto es que también es un tema de necesidades y de demanda, y que lo moderno, como se vio en el panel anterior, era pensar en función de la demanda, no solo de la oferta. Pero el desafío del sector empresarial es liderar ese mercado de la innovación. La universidad podrá estar proclive a ayudar, a entender, a estrechar lazos, pero el sector empresarial tiene que decir qué es lo que requiere, cómo lo requiere, con modelos como los que TecSoup ha propuesto. ¿Cuáles fueron los incentivos? En ninguno de los ejemplos hemos oído de leyes de fomento, no hemos oído tampoco de fondos estatales, salvo el ministro que nos ha comenzado a dar cifras y ha dicho, oye, interpelen ahora a la ministra que viene después para ver qué va a hacer con ese fondo. Pero los casos de éxito de lo que funciona en el Perú, ninguno dijo, fue porque tuve un fondo estatal, porque tuve tal ley, porque tuve la conversación con tal ministro, porque tuve tal gestión municipal. Porque de alguna manera el éxito y las historias que funcionan son en última instancia, y quizás porque todavía nos falta mejorar algunas cositas en el Estado, quizás deberíamos de estar pensando en algunos esquemas de financiamiento, como se nos contaba antes del caso de Chile, donde puedan haber matching funds o algún tipo de regímenes fiscales que fomenten la inversión en innovación. Pero por lo pronto, lo que ocurre exitoso acá en el Perú demuestra que se requiere voluntad, visión, compromiso y liderazgo, que como nos acaba de decir Óscar Espinosa, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí y ahora, hacemos gala de ello. Un fuerte aplauso para todos nosotros y para agradecer a este panel. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos 10 minutos de interrupción y un cuarto titular podría ser que Cayetano y la Agraria ofrecen un Maca Break para todo el mundo. En 10 minutos nos reunimos.